Y arrancamos este zona mixta mundial y tenemos el gusto de recibir al Tincho Rodríguez, que en estos momentos se encuentra en Portugal. Él ya no está en el mundial, se fue junto de la mano con Uruguay cuando quedó eliminado, si no estoy mal. Pero bueno, Tincho, contanos un poco cómo has vivido el mundial, qué sensaciones te quedó ya después de un par de días que no estás en Doha. Y nada, a ver cómo ha sido esa experiencia. Bueno, un gusto, Álvaro y Seba, de estar otra vez en contacto. El Mundial deportivamente, en un sentido muy general, como que me fue llevando por distintas sensaciones, ¿no? La, la inicial producto de una serie de debuts que hubo con goleadas de selecciones muy fuertes, digamos, de cierta disparidad en la medición de algunas fuerzas. La posterior, inmediatamente posterior, vino a ponerle paños fríos a esa sensación porque algunas de las elecciones que habían sido goleadas de arranque, pienso en Australia, pienso en Irán, que se llevó 6 de Inglaterra de arranque, Costa Rica, terminaron ganando posteriores partidos y compitiendo mucho más dignamente y generando algunas definiciones de grupos muy cerradas, en el caso de Australia, aunque ya quedó por el camino, incluso pasando su serie, ¿no? Y bueno, y ahí ya cuando nos aproximamos a octavos de final, eh, otra vez la impresión de que el desarrollo futbolístico más avanzado sigue concentrado en Europa, al que se le agrega la bien reciente sensación de siempre muy fuerte que genera una eliminación de Brasil en una Copa del Mundo, algo que pasó recién, pero que en realidad no es nuevo, de momento que Brasil hace mucho tiempo que no define una Copa del Mundo, no digo ya que no la gana, sino que no llega ni siquiera a una final, de modo que es algo que antes o después se viene dando en los últimos mundiales y muchas veces en esta misma fase de cuartos, digamos. Eh, entonces, es como que a la larga, más allá de las sorpresas circunstanciales, viendo el panorama más desde arriba, y me parece que algunas cosas que se profundizan, yo no soy el especialista, ni mucho menos en las cuestiones tácticas como para entender por qué, pero entiendo que ahí hay evidentemente procesos hasta económicos, ¿no? Mario Bardanca decía en DirecTV una de las últimas veces que trabajamos que durante el Mundial, que también él entiende que cómo Europa se viene cerrando con la Nations League, jugando de manera de quitarle a los otros equipos la posibilidad del roce, ha perjudicado a algunas selecciones, por ejemplo Uruguay, que en un momento en la fecha FIFA se medía con selecciones europeas, y eso ahora no se puede hacer más. Entonces los dueños de la plata, de los mejores jugadores, de las mejores estructuras, creo que están cerrando un circuito que los lleva a ser más fuertes y a complicarle mucho la competencia a Sudamérica. Veremos cómo le va a Argentina. Digo esto porque estamos grabando cuando todavía no sabemos cómo le fue. Y después tengo sensaciones de Uruguay, pero mandan ustedes. No, y vos decías, Tincho, eso del tema de cómo, de alguna forma, vos decías los dueños de todo y los dueños de la pelota también, ¿no? Como que pasa a ser Europa de alguna manera con ese cierre de fronteras futbolísticas, por ejemplo, no permitir los amistosos que se jugaban antes. Vos decías lo de Brasil, que hace 20 años que no le gana en un cruce eliminatorio a un europeo en un mundial, y bueno, volvió a pasar ahora con Croacia, ¿no? Que era un equipo que a priori se consideraba no favorito ante Brasil, pero bueno, vuelve a pasar otra vez en esa medición de fuerzas, ¿no? Entre los equipos de UEFA y los de Conmebol o el resto de las confederaciones, que otra vez, y todo un Brasil, ¿no? Más allá de que hace tiempo que no estaba definiendo, pero era el equipo fuera de los europeos que se podía considerar en el lote de los favoritos top, ¿no? Y bueno, fue un golpe y bueno, esos procesos yo creo que se están como acentuando, ¿no? Después hay un montón de cosas interesantes que vos mencionabas ahí, como la aparición de otros equipos, ¿no? De las de los cinco continentes, ¿no? No de todas las confederaciones, porque Australia jugaba por Asia, pero esos son también otros fenómenos que me parece que están empezando como a revertir esa cuestión de las sorpresas, ¿no? Que se manejaba siempre, porque equipos que se rehacían de goleadas y terminaban sorprendiendo al mundo. La verdad que desde ese punto de vista me parece que también presenta como algo interesante para poner el ojo. Sí, claro, como que por un lado se da esa concentración del poderío deportivo, que es hija de la concentración de la riqueza, que, que, que se da en Europa, que lleva a que las principales elecciones europeas eh, tiendan a ser candidatas y que vengan ganando los mundiales ya hace unos cuantos años.
Y por otro lado, me parece que eh, están compitiendo mejor países que han tenido un desarrollo mucho más tardío del fútbol y que muchas veces han tenido debilidades organizativas, económicas, ejemplos de Asia y de África hay en ese sentido, y en el medio quedamos nosotros, ¿no? Cada vez más lejos de los que tienen más, y con el abajo que se nos mueve y se nos viene encima y nos complica. No puedo dejar de pensar en el empate de Uruguay contra Corea del Sur, de la primera fecha de nuestro grupo, como un elemento que termina siendo decisivo en la suerte de Uruguay, pero que también refleja a través de Corea, que tiene un desarrollo quizá algo anterior que el de otras selecciones, cómo ese otro mundo está siendo muy competitivo, y por lo menos con respecto a nosotros la brecha se achica. Hay una cosa que, ya yendo a lo que fue el desempeño de la selección uruguaya de fútbol del Mundial, a mí por lo menos me quedó la sensación, como a mucha gente le debe haber pasado en Uruguay, que el último partido donde Uruguay directamente tenía que salir a ganar, presentó un equipo mucho más ofensivo, entre comillas, ¿no? Pero con Arrascaeta de titular, cosa que no había pasado y que fue uno de los mejores jugadores del partido y entonces como que la sensación siempre fue, pero ¿por qué no arrancamos con esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio que nos perdimos? Entre lo que fueron los partidos de eliminatoria, que Alonso arriesgó y fue para adelante con el equipo, y lo que pasó entre Ghana. ¿Qué en el medio? ¿Qué, táctica, estrategia? O sea, ¿qué se manejó ahí mismo en Qatar? ¿Qué hablaban? Me imagino que también hablaste con periodistas de otros países que también te debían preguntar, che, esto mismo que nos pasa a nosotros en la interna, me imagino que en el exterior también. ¿Por qué Arrascaeta no es titular? Me imagino que te han preguntado 20 veces. Nada, saber un poquito cómo viviste el desempeño de Uruguay ahí mismo en Qatar. Bueno, evidentemente genera mucha desilusión quedarse fuera en primera fase. Hacía mucho tiempo que no ocurría. Uruguay venía jugando todos los mundiales, como jugó pero aparte pasando por lo menos siempre la fase de grupos desde 2010 en adelante. Entonces, es un golpe y es un retroceso en términos deportivos. Yo trato de ser cauto, aun cuando hay cosas que Alonso hizo que no me gustaron o que no termino de entender, ¿no? Con mis herramientas, insisto, no me considero ni remotamente un analista. Eh, Entiendo que está bien ser cautos en primer lugar porque a mí nunca me gustaron las carnicerías deportivas. Y en segundo lugar porque el Mundial es algo muy breve. Y si bien los técnicos saben que es así, tienen que tratar de ser competitivos, asumiendo esa dinámica y esa lógica de la competencia, esas reglas si se quiere, eh, a lo que voy es a que mínimos desajustes, como lo único que tenés asegurado son 3 partidos, este, te pueden costar muy caros a la larga, ¿no? Uruguay no hizo el peor partido del mundo contra Corea del Sur, pero evidentemente estuvo lejos del nivel esperado. Quizá Alonso apostó pensando en cómo armó el equipo, a cuidarse defensivamente o a obtener una intensidad defensiva en distintos sectores de la cancha que entendió que de Arrascaeta no le podía dar. Yo durante todos los días previos, que fueron días de muy poca información y mucha especulación, suponía que o de Arrascaeta o de la Cruz ese día iban a estar de arranque, ¿no? Pensando en una mitad de la cancha con mayor capacidad de conexión con los de arriba. Eso finalmente no ocurrió. Ahí hubo por un lado una apuesta por Peristri de arranque que creo que termina en ese sentido siendo uno de los elementos que aporta en el sentido positivo Alonso, pero después una apuesta por un equipo, creo que demasiado atrás en la cancha. No sé hasta qué punto en eso no pesó que haya elegido a Godín como zaguero de arranque, ¿no? Poner a Godín es ganar experiencia, tener cabezazo, tener un tipo que se la sabe lunga, pero también me parece que no poder presionar muy arriba, porque es un jugador al que posiblemente el retroceso le cueste más que a Coates y Jiménez. Entonces una saga así seguramente te, te, te imponga como condición estar un poco más atrás en la cancha, y quizá ese haya sido un elemento aprovechado por esa Corea del Sur que en los primeros 20 o 25 minutos nos complicó. Después a la larga me parece que Uruguay se fue parando mejor en ese partido. Hubo pelotas que por centímetros no entraron, aquello que Tavares siempre definía como las circunstancias del juego, y se va al partido con empate, y ahí llegamos al partido con Portugal. Yo ahí no entiendo la variante táctica de pasar a 5 o 3, como se le quiera decir, 3 con carrileros o 5 en el fondo. Hay lecturas muy lúcidas de algunos técnicos que han hablado de que a una selección muy importante como Portugal, con gran manejo de pelota, pero que en su esquema tenía un solo delantero definido, Uruguay por la vía de los hechos la terminó defendiendo con 5, es decir, le sacamos por lo menos una pieza a zonas de la cancha que precisaban
más, pienso en el medio, donde Portugal, sobre todo en la primera media hora, manejó la pelota con Silva, con Fernández, con Neves con mucha facilidad y acumulamos gente atrás. Yo los primeros 35, 40 minutos del partido con Portugal los pongo en el estante de lo más flojo en un arranque de partido mundialista que les recuerdo a Uruguay en mucho tiempo. Por más que paradójicamente el partido seguía 0-0, el gol recién llegó en el segundo tiempo, pero más No, que por Bentancur no se había visto mucha cosa de ¿no Uruguay. no te generó un déjà vu de aquellos partidos que vivíamos de Uruguay en la eliminatoria en la década del 90, que iba cuchillo entre los dientes a defender y sabía que cualquier pelotita media rara que cayera del área era gol y bueno, ahí el partido lo íbamos a ir a buscar? ¿No, no te vino como, a mí por lo menos me generó eso el partido contra Portugal, el primer tiempo sobre todo? Sí, yo viví o lo viví con la frustración de ver al equipo muy lejos de ser competitivo contra un rival fuerte. Un mundial atrás se le pudo ganar, me desesperaba ver lo poquito que nos duraba la pelota. Ese día jugó Cavani de arranque con Núñez, lo colgados que quedaban los delanteros arriba. Eh, lo de Bentancur es conmovedor, ¿no? Incluso cuando está a punto de hacer el que hubiera sido el gol del mundial, intenta pasar la pelota y no encuentra a quién dársela. Y ahí, como en el mismo momento en el que resuelve eh, haciendo magia, hay como un gesto de frustración en la mitad de la jugada, ¿no? Poco más que Eh, es lo que me quedó para hacer, digamos, ¿no? Sí, claro, Sí, como sí, no es había que fue nadie, así, tuve que inventar esta genialidad, claro. ¿no? Una cosa un poco así. Y bueno, ahí también hay otro elemento que entra a la discusión y es quizá la falta de alternativas, por lo menos con esos dos planteos y conformaciones iniciales del equipo de los dos primeros partidos, para generar juego y respuestas válidas ante la marca previsible que Valverde tuvo encima, porque está claro que llegó al Mundial como un jugador referenciado por sus rivales y bueno, y yo creo que muchas veces terminó quedando muy atrás, no son muchas las ocasiones en las que recibió la pelota de frente al área, en el tramo más bien central, donde él puede sacar ese remate tan inquietante. Y bueno, y muchas de las respuestas positivas ante todos esos problemas llegaron en el último partido, o sea, llegaron tarde, ¿no? Y ahí está la última sensación negativa. El equipo tenía con qué hacer un mundial mejor y terminó faltándole muy poco, pero no le alcanzó. Sí, vos decías ahí en el partido con Portugal, incluso esas señales se vieron con los cambios. En un momento se da una situación medio de parte del técnico de Portugal, ahí me pareció medio una locura en un momento que casi que los cambios que hace, ¿no? Como que debilitó su propio mediocampo, al mismo tiempo que Uruguay le daba entrada de Rascaeta y a Pelistri, que fue como que el equipo se fue arriba y con no demasiado, daba la sensación de que se podía, después vino, bueno, el penal ese y toda la controversia, pero como que el equipo todo el tiempo daba esa sensación de que con ese jugador o esos jugadores que le dieran como el nexo, ¿no? En tres cuartos de cancha que le estaba faltando, lo veíamos todos. Después sí, el técnico de Portugal rehace lo que yo creo que desde mi escaso conocimiento táctico también fue un error propio y se da cuenta y vuelve a reforzar y a recomponer el equipo y ahí le pone lo pone en el freezer al partido. Fue muy Sí, notorio sí. eso. Ahí hay un momento de quiebre, yo creo que con esa segunda tanda de cambios, el técnico de Portugal consigue que su equipo vuelva a manejar la pelota y bueno, y poco tiempo después llega ese penal, mal sancionado, pero que le cuesta a Uruguay recibir el segundo gol. Y ahí hay otra cosa que me generó preocupación, que incluso yo creo que también se exhibió durante un momento determinado en el partido con Ghana, en otro tipo de situación que ya comentaré cuál es, y es que el equipo queda con la moral por el piso durante los últimos casi 10 minutos de partido, porque hay mucho tiempo de adición y Uruguay, que había estado bastante cerca del 1-1, pasa a estar muy cerca del 0-3. Es decir, Sí, nos vamos de una punta a la otra, el equipo está o luce muy, muy caído en términos anímicos y eso repercute en cómo plantea el partido en ese cierre que nos pudo costar un gol en contra más. Fernández, que hizo los dos, tuvo una en el palo en esos últimos minutos y una que le saca a Roger. O sea que pudo ser 3-0 de Portugal con otro gol de él. Hubieran sido 3 goles de él. Esa sensación de equipo un poco, no es desencajado el término, No, pero es sino como sin caído de respuesta, golpe. me parece, ¿no? Es como, Sí, llegamos sí, hasta acá, conseguimos todo esto, uy, me acaban de pinchar el lobo y como que bueno. pero da una sensación total. de fragilidad desde cierto punto de vista, Sí, porque es como que la tendencia es que cualquier equipo hoy en día, yo pienso que se prepara
sobre todo en este Mundial que había órdenes expresas de dar los minutos de adición que debían darse, son partidos de más de 100 minutos, siempre. Y vos no podés bajar la cortina en los 90 con la cabeza que podías tener de repente antes con un partido de 90 más 3, 90 más 4. O sea, porque ha habido partidos de 10, 12 minutos de adición. Entonces ahí pasan cosas, ¿no? Si el equipo se Claro. viene abajo, lo que hablábamos de Croacia, ¿no? Es un equipo que está ahora en las instancias de cruces que hay alargue, está mentalizado, no solo físicamente, sino que psicológicamente para cualquier contingencia del partido en el minuto 119. O sea, entonces hay una diferencia ahí, me parece, ¿no? Sí, y vos sabés que con la ventaja de haber estado en los estadios, sumo otro momento en el que pasó algo parecido, más acotado, que es el momento en el que durante el partido con Ghana empieza a circular el rumor de que Corea del Sur lo estaba ganando en la hora, que lo daba vuelta contra Portugal. Eh, Ahí claramente hay un momento en el que el equipo queda muy incómodo en el campo de juego y Ghana se suelta un poco, después Sí, hay Uruguay quizá haciendo foco en que tenía tiempo, aunque los partidos son de 100 minutos, lo que decía Sebastián, vuelve sobre el cierre a atacar en esa lógica ya de partido de campito que se dio, porque Uruguay se estaba yendo y se tiraba todo arriba con los zagueros jugando de 9, y Ghana encontraba muchos espacios y en general definía muy mal, otras veces aparecía Roget salvando. Ahí hay algunos aspectos vinculados con el carácter del equipo, su concentración, que a mí me dejaron cierta nota de preocupación, y que lo sumo al cierre del Mundial, que es eso sí, volver a imágenes de otros tiempos, ¿no? Esa salida de Uruguay De guapo, eliminado, en plan de guapo, con, ¿no? claro, con Josema sobregirado, con Cavani diciendo una serie de cosas, eh, uno todo y pegándole a ese, digamos, ese artefacto del VAR, digamos, que estaba ahí en la salida o en la entrada, según se quiera ver, del túnel en el costado de la cancha, lo uno con lo que hace Valverde durante el partido, que yo en el relato no me di cuenta, pero es una sí, locura cuando le festeja en la cara lo que es una provocación, No, es una que linda locura. con el insulto o con el agravio, el penal atajado por Rosetta al árbitro del partido. El árbitro creo Y que hasta este momento, Tincho, el árbitro todavía no entendió qué no hizo entendió, Valverde. no entendió lo que estaba pasando, estoy seguro, porque eso era pasible de tarjeta, seguro. O sea, o lo carpeteó, yo sin sí, duda que creo que eso era algo sancionable, absolutamente sancionable en términos disciplinarios. No tengo muy claro efectivamente qué fue lo que le pasó al juez. Uruguay terminó sacándola, creo que regalada, ¿no? Un jugador muy importante que juega a primer nivel, muestra a veces como unos elementos de cierta inmadurez, me parece, ¿no? Que a mí me llaman la atención, porque es un deportista de élite. nota que todos los fines de semana y entre semana también absorbe unas presiones brutales, nada menos que Real Madrid. Entonces me pregunto si ahí no hay elementos vinculados con la motivación que se baja y la forma de trabajar con los jugadores. Lo uno también con el festejo de Valverde después de aquel cierre espectacular que hizo contra Corea del Sur, cuando descargó Sí. una tensión imponente gritando a la tribuna, ¿no? Y hay, En hay un realidad festejo de no sé, Darwin también, de un córner, también es también, cierto, ¿no? sí, En realidad no sé si eso está vinculado con cómo el cuerpo técnico trabaja esos aspectos, pero por lo menos creo que es un tema a plantear, ¿no? No nos sí. puede volver a pasar que ante una frustración deportiva terminemos rompiendo todo y exponiéndonos a sanciones colectivas para la AUF y para los deportistas. Los años de Tavares hubo alguna salida de tono, recuerdo que Uruguay no se fue bien de la Copa América de Chile en 2015, el propio Tavares ese día se salió de sus casillas, pero en realidad si vos contás fueron una cantidad de torneos de todo tipo y color, y bueno, salvo la Copa América del 2011, en los otros antes o después el equipo quedó eliminado, a veces con grandes actuaciones como en Sudáfrica, otras Claro que veces no. con actuaciones malas, recuerdo la Copa América Centenario, y estas imágenes en general no se vieron. Entonces creo que hay que recuperar eso, porque eso también era parte de un trabajo que nos permitió ganar en calidad y crecer. Sí, y después trascendió, ¿no? Hace poquito de que Uruguay no había viajado ningún psicólogo ni psicóloga que hubiera trabajado con el plantel a Qatar, y en circunstancias, ¿no? De la alta competencia, lo que vos decías, a veces cómo se maneja la frustración o la presión, ¿no? En deportistas jóvenes que incluso juegan a primer nivel, pero hay cosas que a veces salen por algún lado y quedan de manifiesto, ¿no? Cuando son así exacerbadas, ¿no? Porque no es normal o no llama, digamos, llama la atención porque no es algo habitual. Y después por ahí uno se entera, ¿no? De que no viajó
ningún profesional que estuviera trabajando en las cuestiones de psicológica con el plantel llama la atención. Así, a mí por lo menos me llamó la atención. Totalmente de acuerdo, a mí también. Me parece que ahí no se está a tono con algo que, no sé, en la alta competencia ya es muy habitual, nada menos con el principal torneo que la selección puede afrontar, que es un mundial. A Sí. mí también me resultó muy llamativo y bueno, es una de los aprendizajes que deja el mundial. Por lo menos no podemos decir que Uruguay quedó eliminado por eso, No, no, pero claro. por lo menos es algo a corregir a futuro, claramente, no puede volver a Sí, ocurrir, me parece. son detalles. Una pregunta, Tincho. Estuviste en el Mundial de Rusia en el 2018 trabajando. Ahora estuviste en el Mundial de Qatar. ¿Qué cosas que podés comparar o en torno a la organización del Mundial, a lo que fue el laburo tuyo como periodista deportivo? Cosas que te hayan llamado la atención, que te parecieron que hayan estado buenas o capaz que no. O sea, un poco, Bueno, ¿qué cosas ahí tenés en el tintero? bueno, fue un mundial muy particular, es un mundial muy particular, como se sabe, porque se juega formalmente no, pero por la vía de los hechos todo en una sola ciudad, entonces eh, había una concentración de gente en poco espacio. Doha es una ciudad que tiene en el entorno de 2 millones de habitantes, ¿no? Muy distinta de Montevideo, llamativa, ¿no? Que llamaba más la atención que la que se podía apreciar en Rusia. En Rusia estuve fundamentalmente en Moscú se jugaban algunos partidos, había 2 estadios nada más, del resto estaban en distintas ciudades, y aquí claramente eso se notaba. Yo creo que todo eso se manejó dentro de lo que sé, tampoco soy quien tiene más experiencia en mundiales, en líneas generales bastante bien desde el punto de vista organizativo, lo cual no es llamativo teniendo en cuenta que hay una nota del Felo Fernández, ¿no? Claro, Qatar exactamente Ah, invirtió no, no 200 mil faltaban millones de recursos. dólares. Claro. Claro, ¿no? Si vos comparás con lo que invirtió Rusia 4 años y medio antes, y en general fue un mundial que recibió buenas críticas en términos No, organizativos, y que hasta ese es momento había sido muchas veces más. el El mundial que mundial más más caro, plata había Claro, puesto. claro, el récord se viene batiendo ya hace varios mundiales, pero en esta ocasión el salto es abismal. casi que exponencial, es Claro. abismal, ¿no? Sí, sí. Muchas veces más que lo que Rusia había puesto. Entonces, bueno, con todo eso se compensó. Doha estrenó poco tiempo antes del Mundial 3 líneas de metro con tecnología de última generación, debe ser el metro más moderno del mundo, y si no, pegan el palo. Eso, bueno, en alguna jornada funcionó cuando el Mundial, cuando recién estaba por empezar el Mundial, de un modo un poco caótico, lo fueron corrigiendo. Me parece que uno de los aspectos que terminan imponiéndose para organizar y ordenar, por lo menos yo lo noté mucho en Qatar, es hacer en el entorno de los estadios, ¿no? Enormes zonas de circulación que hace que siempre haya que caminar mucho, y ahí me parece que la cuestión inclusiva, pensando en determinados públicos, queda un poco de lado, ¿no? Es decir, a todos los lugares conviene ir con cierta antelación, hay muchos controles, aunque caiga el sol a pleno, hay que caminar como hormigas en el cemento durante larguísimas distancias. Los mundiales ya vienen con esto, ¿no? Creo que es una consecuencia de que se hayan transformado en espectáculos globales, por decirlo Sí. de alguna forma. Y bueno, me parece que ahí hay algunos de los aspectos fundamentales. Yo, una cosa que no disfruté precisamente es la compresión, ¿no? Este mundial va a durar menos días que lo que venían durando mundiales anteriores. Hay menos días de separación entre fases y fases. Se jugó de corrido octavos con fase de grupos, 4 partidos por día hubo en toda la extensión de la fase de grupos. Yo creo que eso genera una cierta saturación. Hubo técnicos deportistas que Sí, cuestionaron esto de sí. jugar más seguido, y desde nuestro lugar de comunicadores, digamos, yo creo que el trabajo informativo se vuelve muy complejo, porque en un momento determinado uno ya no tiene muy claro si está jugando el grupo G, el H, el F, se le cruzan los rivales, es muy difícil ver todos los partidos. Escuché Claro. a técnicos, mira, una muy cortita, en Disports, uno de los programas que hicimos desde Qatar, hablamos con Román Cuello, que es un técnico que comunica muy bien, ¿no? Que muy ayornado, que evidentemente, como tantos técnicos, analiza mucho, y Román dijo, no, yo todos los partidos no los puedo ver, trato de ver, creo que de los 4 por día hasta 3, dijo él, ¿no? Estamos hablando de un Claro. técnico, alguien que tiene la Sí, sí. gimnasia, que lo hace con interés, que lo tiene que hacer por su trabajo. Sin embargo, en un momento no se puede tanto. Y bueno, Es verdad. yo creo que hay un elemento ahí que por lo menos a mí no me gustó.
Tincho, te enlazo esto que vos decías, ¿no? De lo que te preguntaba Álvaro en cuanto a la comparación del organizativo, de lo que mueve el dinero justamente en la organización de un mundial. Y vos hablabas al principio de la charla de la brecha económica que se notaba en lo deportivo, ¿no? Y te pregunto, porque me imagino que es una obviedad esto, pero te lo quiero preguntar igual. ¿Qué tan inviable es poder pensar en esa sede de 4 países en Sudamérica, yendo hacia donde están yendo los mundiales hoy en día? En poder pensar que, por ejemplo, Montevideo pudiera albergar, así fuera, un partido inaugural o una final, y que esa sede conjunta de 4 países pudiera ser realidad. A mí, no sé, me resulta, digo, vos que estuviste ahí, que estuviste en Rusia, lo vas a saber muchísimo mejor que yo, pero me parece que la respuesta ya sé hacia dónde va. Sí, a ver, pensar en que Montevideo pueda poner a punto el Estadio Centenario, digamos, ¿no? Que el Uruguay lo pueda poner a punto y que se jueguen un puñadito de partidos de mundial ahí, no me parece alocado, porque bueno, en definitiva, si vas a recibir pocos partidos, este, lo que Sí. precisás en términos de todo lo que va más allá de la infraestructura deportiva, para, insisto, pocos partidos, posiblemente lo puedas conseguir con algunos ajustes sobre bases preexistentes, El ¿no? transporte, Ahora, fundamentalmente, ¿no? ¿cómo, perdón? El tema del transporte, fundamentalmente. Vos hablabas de las líneas de metro que implementaron en Qatar, que no existía nada y lo plantaron así de cero, como que acá es, si se concentrara en Montevideo, una ciudad que solamente tiene ómnibus, por ejemplo. Bueno, pero eso mirá que en realidad es decir, muchas de las sedes de Rusia no tenían tampoco línea de ¿No? metro. Yo creo que eso es manejable. Si va a ser una sola sede y algún partido, ¿no? Ni siquiera pienso en un partido inaugural o Sí, una final. Algún partido claro. poco aleatorio de fase de grupo. Ahora, después está lo otro que hace que en realidad ahí sí me parezca mucho más difícil que eso sea posible y es, si la base es lo que hizo Qatar, si la base es de 200.000 millones de dólares para adelante, yo creo que nuestros países no pueden ni No, deben. no, no, No claro, pueden ni claro. deben. Sí, sí, sí. Aunque Esa es tengan otra discusión, claro. claro, esa es la cuestión. Es un disparate, ¿no? Hay Para, que, para, yo te leo en el subtexto hay que tener plata para destinársela a eso, ¿no? claro, No, ¿no? claro, pero es una Pensemos en la realidad de realidad. nuestras economías, en nuestros productos brutos internos. Yo creo que, bueno, sí, Uruguay y Argentina tienen claramente la excusa histórica, ¿no? 100 años, ¿no? Los aniversarios redondos, los siglos, en general, nos generan esa cosa, en nuestra cultura por lo menos. 100 años del primer mundial, que aparte lo definieron los dos. Bueno, es una buena excusa. De hecho, se viene trabajando desde esa idea fuerza, desde que esto se Claro. instaló ya hace más de una década. Ahora, claro, se empezaron a subir otros países. La cuenta me parece que estaba muy clara de que no daba. Pero aún con otros países, a mí me sigue pareciendo un disparate. Insisto, si la medida es lo que hizo Qatar y en el medio está lo de 2026, que habrá que ver cuánto le demanda a Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo esa impresión. Che, te hago la Vamos. última para irnos antes que arranque el partido de Argentina, que estamos ahí unos minutitos. Yo en la penca que estoy siguiendo puse como en la final de la Copa del Mundo Argentina-Inglaterra antes que arranque el Mundial. O sea, todavía la tengo vigente. ¿Qué te gustó del Mundial? ¿Qué equipo te gustó? ¿Qué selección te gustó? Y qué, no te digo que haga futurología, pero ¿a quién le tenés la ve fuerte? Bueno, a ver, una impresión muy personal. A mí ya en el Mundial pasado me ocurrió, pero antes de la definición, cuando estaban planteando un poco los cruces de octavos, que me gustó mucho lo que hacía Francia, que me parecía en aquel momento menos vistosa que otras selecciones. Recuerdo que en Rusia, Bélgica, a mucha gente le despertaba elogios, porque tenía mucho gol, era por ahí más entretenida de ver. Francia era un equipo más equilibrado, con grandísimos jugadores, de los cuales varios no están ahora, y sin embargo viene haciendo Sí, el mundial que por ahora viene haciendo. Y aparte con una gran capacidad defensiva, con mucho juego aéreo, recuerdo en aquel momento, ¿no? Los centros de Griezmann y distintos cabezazos que definieron varios partidos. El partido con Uruguay se abre así, la sí. semifinal contra Bélgica, que si no me equivoco la vimos juntos en San Petersburgo, Álvaro, también se define con un gol por arriba, creo que de un tití. En la final hay goles, en aquel 4-2 contra Croacia, creo que hay goles que vienen de situaciones de pelota quieta. Y me parece que la versión de Francia de este mundial consigue disimular ausencias como la de Kanté, la de Pogba, Pogba. la de Benzema. Yo ver jugar
Mbappé es ver jugar a un jugador que está por lo menos 2 velocidades arriba del resto, una exuberancia Sí, física impresionante. y un complemento o un encuentro de eso con lo técnico que, bueno, nos pone ante el gran jugador de este tiempo y quizá de los años que vienen. Vamos a ver, ¿no? Que a veces las carreras se pinchan también, pero la verdad es que deslumbra cuando lo ve. Griezmann sigue vigente, Dembélé es dueño de unos centros combados, tiene una capacidad de encare por la banda Giroud que también, ¿no? recorre, que lo hace Gi- temible, y Giroud Giroud mete trabaja goles. para la corona, digamos, ¿no? O para Claro, la República en este caso. y ahora mete goles también. Y mete goles, pero aparte Rabiot cabecea muy bien también, Sí, los zagueros suben y cabecean también. Es un equipo que sigue siendo muy fuerte por Sí. arriba, ¿no? En eso es bastante sí, uruguaya la versión de Francia, claro, con un nivel de magia y de capacidad de juego por detrás del punta y de elaboración que Uruguay históricamente no ha tenido, con mucha explosión, creo que a veces siendo más vertical. Le vi un par de momentos en partidos en los que lo complicaron. Dinamarca, por ejemplo, lo complicó, le empató el partido, se lo pudo dar Sí. vuelta, pero sí, a la larga creo que es un equipo difícil de bancar y bueno, con esos ajustes y pese a haber perdido jugadores, sigue siendo muy fuerte, o por lo menos hasta ahora, hay que abrir el paraguas siempre. Venía siendo Está tan bien. fuerte como ya lo había sido 4 años antes, cuando en los mundiales es difícil repetir. Veríamos una seguidilla de campeones eliminados de arranque, ¿no? sí, Claro. sí, Y sí. bueno, Francia en ese sentido rompió el molde. Muy bien. Seba, nos vamos. Nos vamos, no, no, ya está, podríamos seguir horas, pero no, creo que está todo dicho. Estoy de acuerdo con eso que dice Martín de Francia, si bien hay que tomarlo con precaución porque, bueno, todo es muy cambiante y también Exacto. hace muchísimo que un equipo no repite títulos en mundiales consecutivos, sería una rareza, pero Francia muestra cositas que hacen pensar en que eso puede llegar a pasar, así que ese análisis lo comparto. Sí, pues lo mío fue elegir un equipo que me gustó y Sí, describirlo un sí, poquito. En realidad podríamos hablar horas de otros. No mencioné Inglaterra. Vamos a ver cómo le va a Argentina, pero Países Bajos con otro perfil ha mostrado cosas interesantes. Pero bueno, digo, sí, simplemente sí. casi que Queda la, jugando. queda la invitación hecha para después que estén las semis, hablamos un poco de fútbol. Dale, cómo no, con gusto, cuando quieran. Y a la Bueno, vuelta nos vemos. claro que sí. Nos vemos. Tincho, Un muchísimas Arriba. gracias abrazo, por todo y Tincho. siga disfrutando de Portugal. Un abrazo grande. Vamos arriba, un abrazo.